en el capítulo 22. Vamos a leer solamente 2 versículos para introducción. Cuando ya lo tenga, indíqueme con un amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Bendito seas, mi Dios. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Dice la palabra así, hermanos: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice el versículo 21. Vamos a leer el 21 y el 22 solamente. Dice: así Balaam se levantó por la mañana y dice, enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Versículo 22. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Levante su mano al cielo. ¿Cuántos han venido por bendición? Abra su boca y ayúdame a orar. Amén. Hermoso Dios, muchísimas gracias por las ricas bendiciones que tú has provisto para cada uno de nosotros. Te suplico que tu Santo Espíritu tome el control de este culto, de este servicio. Que tu Santo Espíritu toque las mentes, toque los corazones, y que tu Santo Espíritu me habilite para exponer este mensaje, y que este mensaje quede incrustado en el corazón. Señor Dios, si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican. Muchas gracias, Señor precioso, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento. Gloria a Dios. Vamos a seguir predicando, hermano. Estaba predicando la semana pasada lo que es un poquito la ira terrenal, la ira del hombre, aquellos enojos, aquella furia, amén, aquella violencia que muchas de las veces se levanta en el corazón. Pero en esta tarde, antes de caminar un poco más, quisiera hablar acerca de la ira de Dios. Dios también se enoja. Ese es el tema. Dígale ahí a su amigo, a su compañero: Dios también se enoja, hermano. Dígaselo, hermano. Dios también se enoja. Vamos a hablar de la ira de Dios. Pocas veces se habla de la ira de Dios. Pocas veces se enseña de la ira de Dios. Y déjeme, me introduzco. ¿Qué significa la ira de Dios para usted? ¿Qué significa la ira de Dios? Bueno, la ira de Dios es el odio de Dios en contra del pecado. No hay enemigo más fuerte para Dios en esta tierra, porque el diablo ya está vencido, el diablo ya está derrotado. Pero hay otro enemigo poderoso que se levanta en nuestros propios miembros, que se llama pecado. Es el pecado. Y la ira de Dios es el odio en contra del pecado. ¿Por qué en contra del pecado? Porque el pecado arruina las vidas. El pecado arruina los matrimonios. El pecado, hermano, arruina las iglesias. Destruye vidas, destruye matrimonios, destruye el plan que Dios tiene sobre cada vida de cada uno de nosotros. Aunque al final de cuentas, hermano, si el propósito de Dios es bendecirte, aún aunque tú te ensucies en medio del pecado, pero de allí Dios extiende su mano poderosa, te saca y te levanta para que el propósito que Dios tenía con tu vida se lleve a cabo, se cumpla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, la ira de Dios tiene que ver con el odio en contra del pecado que está destruyendo su creación, está destruyendo sus criaturas, está destruyendo el pueblo que ha adquirido a precio de sangre, está destruyendo hogares y
Dios. La ira de Dios. Mire lo que dice el versículo 2 en el libro de Números. Gloria al Señor. Dice: y la ira de Dios se encendió porque iba, dice, y el ángel de Jehová se puso en el camino, dice, por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Mira, iglesia, la ira de Dios no viene a esta tierra sin anticipación, sin advertencia. La ira de Dios, hermano, podemos mirarla que se derrama sobre esta tierra a través de los siglos. Mas déjeme y le digo una cosa, estoy introduciéndome. La ira de Dios no es como la ira de los hombres. Dios en su ira, hermano, Dios en su ira no pierde el dominio propio. Son atributos de Dios. Nosotros en nuestra ira, cuando nos airamos, muchas veces perdemos el dominio propio. Sin embargo, tú que estás creciendo en el Espíritu, tú que tienes el Espíritu de Dios, cuando tu corazón se aira, cuando te llenas de enojo, deberíamos de tener ese dominio propio, que es uno de los atributos del fruto del Espíritu de Dios. Debemos de aprender a parecernos a nuestro Padre Dios. Por eso estamos aquí en este lugar, aprendiendo, capacitándonos, preparándonos para parecernos cada vez a nuestro Padre Dios. Dios en su ira no pierde el dominio propio. Número 2, Dios en su ira, hermano, no es un Dios rencoroso, sino que la ira de Dios es un sentimiento que es expulsado normalmente por Dios. Es simplemente un atributo que Dios tiene en sí mismo, pero que no es en ninguna manera semejante al nuestro, sino que la ira de Dios, hermano, es simplemente algo que es contra el pecado, no contra los pecadores, contra el pecado. Por tanto, Dios, hermano, aleluya, Dios es un Dios que en su ira no es un Dios rencoroso. Cuando nosotros nos enojamos, los hermanos se enojan con la esposa, y la esposa minutos después, meses después, porque hay unas bravas que duran bravas y enojadas por un mes, por 2 meses. Pero cuando llega la esposa y le dice al esposo: papi, perdóname, quítate de aquí, vete de aquí, no te puedo perdonar. Dios no es un Dios rencoroso. Si nosotros venimos hoy, hermano, y nos presentamos delante de Él, Isaías lo dice: venid hoy y pongámonos a cuentas. Si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser emblanquecidos como la blanca lana. Aleluya. Dios no es un Dios rencoroso. Sin embargo, iglesia, aleluya, la ira de Dios es en contra del pecado. Denle un aplauso a Dios. Número 3. Dios no es un Dios egoísta. Él no es un Dios egoísta que descarga su furia con unos y con otros no. No. Él es un Dios, número 4, que no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas. Nosotros, hermano, hacemos acepción de personas, pero Dios no hace acepción de personas. En su ira, y la ira de Dios se le llama ira santa, un santo enojo. En su ira, hermano,
Dios no hace excepción de personas. Toda persona que hace pecado sufre las consecuencias de su pecado. Número 5, hermano. Dios no es un Dios injusto como nosotros. No es un Dios injusto. Dios es un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios perdonador. Hay veces que nosotros nos acercamos a Dios por las mañanas y venimos: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Pero ¿acaso no la está teniendo? Que Él hace que el sol salga sobre justos e injustos y su lluvia caiga sobre buenos y malos, hermano. Miramos su misericordia cada día, gloria al Señor. Por tanto, cada día debemos de vivir agradecidos, diciéndole gracias, bendito Dios, por las cosas maravillosas que tú has hecho con cada uno de nosotros. Me ha dado el privilegio de conocerte aún sin merecerlo. Dios no es un Dios injusto. Y número 6, Dios es un Dios paciente. Un Dios paciente, hermano. Dios en su ira no es como nosotros, que nos airamos, nos enojamos y descargamos nuestra furia inmediatamente. No, Dios no es así. Dios, antes de descargar su furia, antes de descargar su ira, nos advierte. Mire, antes del diluvio, el último hombre que nació en las generaciones anteriores al diluvio fue Matusalén. El hombre que vivió más años en esta tierra, llamado Matusalén, que vivió 960 años. Pero el significado de Matusalén es: después que éste muera, vendrá el juicio. Ese es el significado de Matusalén. Después que éste venga, vendrá el juicio. De tal manera que pasaron 960 años para que pudiera venir juicio sobre la tierra. Dios es un Dios paciente, hermano, pero no se confíe de los testigos de Jehová que dicen que Dios es solamente amor. No, no es así. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de fuego consumidor. Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Por tanto, iglesia, debemos de vivir una vida santa, una vida agradable, una vida que exalte y glorifique a nuestro Dios. Y el único que nos puede ayudar a exaltar y a glorificar a nuestro Dios es el Espíritu Santo de Dios, el cual Él ha enviado como señal, como testimonio de que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Y ahora el Espíritu Santo nos capacita y nos habilita para proseguir hacia adelante. Es el Espíritu Santo el único que nos va a ayudar para vivir una vida agradable ante Él, delante de Él, el Espíritu Santo. De tal manera que cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, Dios le dice: mira, yo te voy a dar a ti y a tu descendencia toda la tierra de Canaán. Pero aún no es el tiempo, porque aún la maldad de ellos no ha llegado hasta el otro extremo. Aún la maldad de ellos no ha llegado hasta mi presencia. Pasaron 460 años antes de que Dios enviara la ira sobre estas naciones. Entonces, hermano, Dios es un Dios paciente, que nos tiene paciencia. ¿Por cuánto tiempo el Señor te ha hablado, hermana? ¿Por cuánto tiempo el Señor te ha hablado, hermano? Te ha dicho: yo soy tu Dios, quien te saqué de tierra de Egipto, de tierra de esclavitud. Apártate del pecado, apártate de la droga, apártate de la fornicación, apártate de las borracheras. Y nosotros no hacemos caso. Dios nos advierte con anticipación antes que el juicio o los juicios de Dios sean derramados sobre cada uno de nosotros.
debemos de humillarnos delante de su presencia y reconocer a nuestro Dios como el único Dios verdadero, el Dios de la creación. La ira de Dios, hermanos, podemos mirar su ira a través de las generaciones. Podemos mirar la ira de Dios a través de las generaciones. Miramos la ira de Dios, las consecuencias del pecado sobre Adán y Eva. Adán y Eva desobedecieron, y por causa de su pecado, por causa de su desobediencia, Dios los expulsó del huerto. Ahora, con sudor y dolor, Adán, hermano, tendría que ganarse el pan de cada día. Eva, con dolor, pariría a sus hijos. La ira de Dios la podemos mirar desde el principio del mundo, desde la primera generación. Pero si seguimos viendo, miramos la ira de Dios en el diluvio, la generación de Noé, una generación llena de maldad. La tierra estaba llena de violencia. Los seres humanos se habían corrompido, habían violado todo tipo de ley moral que podían conocer en aquellos días, y por causa de su pecado sufrieron la ira de Dios. No creyeron al mensaje de Noé. Noé, mensajero de piedad, mensajero de paz, no creyeron al mensaje de Noé, y por causa de su maldad, por causa de su pecado, la ira de Dios fue derramada sobre aquella generación, y perecieron todos los seres humanos, excepto 8 personas que pudieron escapar en el arca que fue construida por Noé. La ira de Dios. Podemos mirar la ira de Dios derramarse sobre Sodoma y Gomorra. El pecado de Sodoma y de Gomorra habían llegado a la misma presencia de Dios. ¿Y cuál era ese pecado? La homosexualidad. Así que miramos la ira de Dios sobre todas las generaciones de aquellos que no obedecen, de aquellos que Dios les ha dado oportunidades de arrepentimiento y no se arrepienten. Por tanto, ¿qué te hace pensar a ti, hermano? ¿Qué te hace pensar a ti, hermana? Que nosotros escaparemos de la ira de Dios si no vivimos una vida recta y agradable delante de Él. ¿Qué te hace pensar, iglesia, que nosotros podremos escapar a los juicios venideros que Dios ha decretado sobre esta tierra? ¿Qué te hace pensar que nosotros podremos huir de la ira del Dios Todopoderoso? Mira, iglesia, tú y yo lo tenemos asegurado. Hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, obedece a su bendita palabra. Guárdate de todo mal y apártate del pecado. Sigue sirviendo a nuestro Dios con todo tu corazón. Porque dice el libro de Romanos: ahora pues, ninguna condenación hay para aquellos que no viven, escuche bien, que no viven conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Aquellos que viven en santidad, aquellos que viven humillados delante del Señor. Miramos la ira de Dios, iglesia, en el pueblo judío, como el pueblo judío se levantaba por la rebeldía en contra de Dios, en contra de Moisés. Miramos la ira de Dios sobre Coré, Datán y Abirán, que la tierra se abrió y se los tragó. Miramos la mortandad de judíos en el desierto. Miramos la ira de Dios sobre los judíos siendo deportados a Babilonia por allá en el 586 a.C.
Y aún miramos la ira de Dios en el Nuevo Testamento, que vuelven a ser esparcidos en todo el mundo. Miramos la ira de Dios en Ananías y Zafira. Y podría contarte muchos otros, hermano. Por tanto, tú y yo debemos de vivir una vida agradable delante de Dios, porque la verdad, nuestro Dios, Él nos ama, y tú y yo somos especiales delante de su presencia. Pero Dios visita la maldad del ser humano, visita el pecado del ser humano. Por tanto, voltea tu camino, empieza a caminar por la senda de justicia, la senda de la palabra de nuestro Dios. Amén. Posiblemente nunca habías escuchado un mensaje de estos. La ira de Dios. Dios también se enoja, hermano. Y quiero que pongas atención. Quiero hablarte de una de las cosas, uno de los pecados por los cuales la ira de Dios vino a esta tierra. Abre la Biblia en Isaías, capítulo, gloria al Señor, Isaías capítulo 2, versículo 6 en adelante, hermano. Isaías capítulo 2, versículo 6 en adelante. Uno de los pecados por los cuales Dios visita la maldad del ser humano. Isaías capítulo 2, versículo 6 en adelante. Dice así: ciertamente tú has dejado tu pueblo. Fíjese lo que dice. Ciertamente tú has dejado, tú has abandonado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres, dice, de costumbres traídas de oriente y de agoreros, como los filisteos. Aleluya. Dice, y pactan con hijos extranjeros. Número uno de los primeros pecados que aparecen en estos versículos, de esos pecados terribles por los cuales viene la ira de Dios, es la hechicería. Mire, dice, porque han venido agoreros, son adivinos, son hechiceros. En la hechicería, la brujería, la magia negra, los astros, todo tipo de basura que tiene que ver con la magia negra. Oh, pero es que es magia blanca. La magia blanca es un principio de la magia negra. Todo tipo de suertes, todo tipo de adivinación, todo tipo de juegos que provienen del mismo infierno. Todo esto es lo que trae la ira de Dios sobre nuestras vidas, sobre la humanidad. Y Dios de allá nos ha alcanzado, Dios de allá nos ha sacado. Muchos vivíamos en ese mundo de tinieblas, en medio de la hechicería, en medio de la brujería, en medio de todo aquello que no le agrada al Señor, con esos amarres de amor, con esas suertes, que me voy a sacar la lotería, que voy a ir a salir un trabajito a mi marido, que voy a ir a salir un trabajito a mi amante. Todo esto es uno de los pecados más terribles por los cuales Dios visita la maldad del ser humano. Por tanto, si aún aquí en la iglesia hubiese alguien así, hermano, apártese de ese pecado, porque por causa de ese pecado viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Empiecen a enderezar su camino. Dios le está hablando hoy en esta tarde. Dios no te va a mandar juicio sin antes advertirte y sin antes anticiparte. Amén. Porque, hermano, estamos tan acostumbrados a las cosas paganas, a lo malo, a lo terrible. Pero hoy
somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por tanto, debemos de limpiar toda obra de tinieblas que viene y nos asedia, que viene y nos estorba, y debemos de llenarnos de la luz de Cristo, su bendita palabra. Debemos de humillarnos cada día en su presencia, cada día delante de su presencia, reconociendo que fue nuestro Dios el único que nos ha sacado de aquella condición de miseria y de pecado, y a Él sea la gloria. Amén. Número 2. Dios no quiere que hagamos unión con extranjeros. Dios no quiere que hagamos pacto, que nos unamos con el mundo inconverso, que nos unamos en yugo desigual. Dios no quiere eso, y es algo abominable delante de Dios, porque hay gente que ya no le importa. Hay hermanos que vienen a la iglesia el domingo, pero el otro domingo no vienen a la iglesia porque los invitaron a un cumpleaños allá en el mundo, y allá están con los borrachos y con los marihuanos, allá están con las tinieblas. Eso no le agrada al Señor. No que te tienes que apartar de ellos. Hay otro día en el cual puedes ir a hablarles de Cristo, pero no en el día que están haciendo malas obras. No debemos de unirnos en yugo desigual. No, hermano. Debemos de agradar y alabar a nuestro Dios. Busque Deuteronomio. Fíjese que se lo explica más claro. Voy a pedirle no que me lo lea. Deuteronomio capítulo 7, versículo 4 al 7. Abra la Biblia, hermano. Ay, no, eso a mí no me gusta. Necesitamos instruirnos en la palabra de Dios, porque viene juicio sobre esta tierra, viene juicio sobre este mundo, y en aquel día no tendrás excusa, y los van a llevar a adorar a otros dioses, dioses hechos de metal, obra de nuestras propias manos. Ante ellos nos postramos y los adoramos. Todo aquel que se une en yugo desigual, iglesia, viene la ira de Dios, porque nosotros estamos de acuerdo. Como padres que conocemos la palabra del Señor, no les impedimos, no les advertimos, no les decimos absolutamente nada, y es nuestra responsabilidad el enseñar a nuestros hijos a servir y alabar al Dios creador del cielo y de la tierra, y a unirse con la luz y no con las tinieblas. Amén. Número 3, porque viene la ira de Dios sobre cada uno de nosotros. Isaías capítulo 6, una vez más, capítulo 2, perdón, versículo 7, dice: gloria al Señor, su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. La avaricia. Aquel pueblo se había perdido, aquel pueblo se había extraviado. Por eso Dios les empieza a hablar en el capítulo 1 de Isaías fuertemente, que mejor, iglesia, el buey escucha la voz de su criador, y el asno, el burro, conoce el pesebre donde se le da a comer, menos nosotros, los que somos hijos de Dios, conocemos la voz de Dios. Dios hablando fuertemente por medio del profeta Isaías. Y ahora en el capítulo 2 el Señor le advierte, y el Señor nos está advirtiendo hoy en esta mañana otro de los pecados terribles que traen la ira de Dios sobre cada uno de nosotros. Se llama la avaricia, se llama la codicia, porque estaban llenos de oro, estaban llenos de plata, tenían dinero en abundancia, pero se habían apartado de nuestro Dios para servir dioses creados, hechos, escultura de manos, escultura de madera, de oro y de plata. Por causa de todo esto viene la ira de Dios, hermano. Por tanto, el día que
a su santo nombre el domingo, iglesia. No te vayas al overtime, dedícaselo al Señor. Dile: bendito Dios, has sido grande y misericordioso para conmigo y te voy a servir, aleluya. No me importa que pierda $200, pero voy a alabar tu santo nombre. Estás haciendo tesoros en los cielos, estás haciendo tesoros en los cielos, estás haciendo tesoros en los cielos. Mira, hermano, qué terrible nuestros días. Abandonamos a Dios por un trabajo. Lo abandonamos por un trabajo, por la avaricia. Otros, hermanos, abandonan al Señor por adorar a otros dioses, el dinero. Mire, abra la Biblia rápidamente. Gloria a Dios, gloria al Señor. Busque Miqueas, aquellos diestros para la Biblia. Otro busque Primera de Timoteo, capítulo 6. Miqueas, capítulo 3, versículo 11. Gloria al Señor. Y otro busca Primera de Timoteo 6, versículo 10 al 12. El que encuentre el primero, no importa, amén. Gloria al Señor. Miqueas, léalo, hermano. Sus jefes buscan fosforeto y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo: no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Gracias. Mire, hermano, aquel pueblo terrible en el tiempo de Miqueas se había corrompido totalmente. Hermano, los predicadores predicaban solamente si les pagaban, amén. Imagínense que yo les salga con esa tontería: si no me pagan, no les predico. Señor, reprenda al diablo. Yo no predico por dinero, ni estoy aquí por dinero, ni vendo la palabra del Señor. Voy a predicarte lo que es del Señor, te guste o no te guste. No me voy a vender, voy a predicar la bendita y preciosa palabra de Dios, aleluya. Pero en el tiempo de Miqueas se habían corrompido. Ahora los profetas, hermano, los profetas no daban palabras y no llegaban de $100 como el día de hoy. ¿Ah? El día de hoy están los famosos apóstoles, los famosos profetas, iglesia. Y si tú no les sueltas un buen billete, mire, no te predican, no te profetizan. Necesitas llegar con un billete tentador, un billete que les agrade. Por ahí anda un farsante predicando en Chatsworth, Georgia, gloria al Señor, que dice: si van a traer 100 miserables dólares, mejor métanselos a la bolsa. ¿Ah? Mentira del diablo. Estamos viviendo en los últimos días, y por causa de esto, la avaricia. Miren lo que decían estos hombres: ¿acaso seremos juzgados? ¿Acaso no está Jehová con nosotros? Eso es lo que dicen ellos. Nosotros estamos tontos, nos hemos quedado en el tiempo de atrás, parecemos dinosaurios, cavernícolas. Ellos son los modernos, los que han prosperado, los que han llegado a entender la nueva revelación. No hay nueva revelación, es la misma revelación, la bendita palabra de Dios. Y el Señor lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de las cosas os vendrán por añadidura. Gloria a Dios. Pero ellos han cambiado la escritura. Ellos dicen: buscar primero las riquezas en la tierra, papá, y cuando te hagas rico, entonces búscalo de arriba. Muchos nunca vamos a ser ricos. Así venga el profeta y el apóstol más famoso, porque Dios sabe de lo que nosotros tenemos necesidad, y lo que Él sabe bien que nos va a perder y extraviar, no nos lo va a dar, aunque llores y gimas y no
dinero y lo quieras corromper, lo quieras comprar. Ay, si no me haces rico, ya no te sirvo. ¿Sabe qué te va a decir el Señor? La puerta está abierta, vete. Allá te espera el infierno, te espera el lago de fuego por desobediente. Mire, hermano, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10 al 12. Dice, porque raíz, aleluya, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, gloria al Señor, codiciando algunos, se extraviaron en la fe y fueron transportados de muchos, traspasados de muchos dolores. Versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, sigue la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Gloria al Señor. Mire, pelea la buena batalla de la fe. Gloria al Señor. Mire, hermano, por causa de la avaricia, la ira de Dios se derrama sobre cada uno de nosotros. Hermano pastor, venga a orar por mí, porque ay, mis hijos están enfermos todos. Ay, a mi hijo le cayó cáncer. Ay, a mí me han diagnosticado diabetes y colesterol y presión alta, y me piensan hacer un tipo de lavamiento de sangre, diálisis. Pero ¿cuánto tiempo Dios te ha advertido? ¿Cuánto tiempo Dios te anticipó? Es bueno que trabajes, es bueno que saques el dinero para pagar lo que tú necesitas pagar, pero es necesario que le entreguemos nuestro corazón al Señor y que no sea el dinero el que gobierne nuestra vida, sino que nosotros gobernemos a ese dinero. Dale un aplauso a Dios. Número 4 está la idolatría. Aquel pueblo se fue a adorar a otros dioses, dioses hechos de madera, dioses hechos de metal. Y terrible es esto, que nosotros le demos la gloria a lo creado y no al creado. Terrible, terrible, hermano. Dice Romanos capítulo 1 versículo 18, que Dios visita, Dios derrama de su ira sobre toda impiedad e injusticia de los hombres, que retienen con injusticia la verdad de Dios. ¿Qué significa esto? Impiedad. Esta palabra impiedad proviene de impío, gente que no conoce a Dios, gente que no quiere nada con Dios, y que por consecuencia no quieren nada con Dios y rechazan a Dios, y aún ocultan si hubiese un poquito de luz para que el mundo no conozca a ese Dios. Hay mucha gente que le impiden a sus hijos venir a la iglesia. No vayas a la iglesia cristiana, no vayas allá con esos aleluyas. Le estás impidiendo, estás encubriendo la verdad de Dios. Dios derrama sobre toda impiedad e injusticia la ira, hermano. La ira de Dios se derrama sobre el mundo impío y pecador que no quiere nada con nuestro Dios. Aleluya. Terrible, terrible. Una escritura más. Colosenses capítulo 3 versículos 5 al 7. Colosenses está en el Nuevo Testamento. Colosenses
Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fíjese: fornicación, impureza, pasiones desordenadas y malos deseos, y avaricia, que es idolatría. Mire, mire, ¿qué es idolatría? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Por estas cosas viene la ira de Dios, por todo tipo de fornicación. ¿Sabías que todas las naciones cananeas que habitaban la tierra que se le dio a la descendencia de Abraham, sabías que este era uno de los pecados más terribles? Las relaciones sexuales. Por las relaciones sexuales fueron destruidos. Había una prostitución terrible, había una libertad de sexo, y no solamente eso, sino que en Levíticos habla el Señor hablando que nos apartemos de toda basura, aún de relaciones con animales, con cuánta cosa, hermano. Por estas cosas fueron destruidas estas naciones, y por estas cosas el Señor nos manda que nos apartemos de ellas. Ahora yo te hago una pregunta: ¿seremos nosotros mejores que los cananeos? ¿Seremos mejores nosotros que los judíos? ¿Seremos mejores nosotros que los sodomitas de Sodoma y Gomorra? ¿Seremos mejores que la generación de Noé? ¿Seremos mejores y que Dios ya no derramará juicio sobre nosotros? Ciertamente Dios visita la maldad del ser humano. Dios visita el pecado. La ira de Dios se derrama sobre todo pecado de los hombres, sobre todo pecado de los hombres. Por tanto, hoy en esta mañana, ¿cuáles son tus faltas? ¿Qué vida estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo tú delante del Señor? Escaparás, porque el Señor ha anticipado ya y nos ha advertido por mucho tiempo que viene la ira de Dios. Viene la ira de Dios. En el libro de Apocalipsis están los 7 sellos. La iglesia ya no va a estar en esta tierra. Cuando el primer sello empieza a abrirse, la iglesia de Jesucristo estaremos ya viviendo allá en la santa ciudad, la nueva Jerusalén, con calles de oro y mar de cristal, en donde Dios te ha preparado una mansión linda y hermosa. La iglesia que ha sido sacada de aquí, de la gran tribulación que se avecina sobre este mundo, y los 7 sellos empiezan a ser abiertos, y grandes tragedias, grandes enfermedades, grandes ruinas, grandes guerras, grandes hambres vienen sobre este mundo, cual nunca las hubo, cual nunca las habrá. Gloria a Dios. Vienen los 7 toques de las 7 trompetas, juicios terribles. Las estrellas de los cielos empiezan a caer sobre la tierra. Las fuentes de las aguas se convierten en sangre. Los mares se convierten en sangre. Parte del mar se convierte en sangre. Parte de las fuentes de las aguas se convierte en sangre. Parte de los árboles son quemados. Oh, cosas terribles empiezan a suceder sobre este planeta Tierra. Pero lo más glorioso, la iglesia ya no estará en esta tierra. La iglesia ya no estará en esta tierra. La iglesia ya no estará en esta tierra. La iglesia que se ha guardado, viviendo una vida santa y agradable delante de Dios. Pero ¿por qué parte? Porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios no es como nosotros. Aún así le está dando oportunidad a aquel mundo para que se arrepienta. Pero no se arrepienten. Empiezan a clamar.
esconderse en las piedras, debajo de las piedras, debajo de la tierra, rogando morir, pero no les era dado. Y ahora vienen los 7 copas de la ira de Dios siendo derramadas sobre el mundo. Y una de esas copas va y es derramada sobre la gran Babilonia. Aleluya. Otra de esas copas es derramada sobre el mar. Otra de esas copas es derramada sobre las fuentes de las aguas. Otra de esas copas es derramada, aleluya, sobre el sol, y al sol le es dado quemar a los hombres con fuego. Aleluya. Otra de esas copas es lanzada sobre el aire y vienen úlceras pestilentes y dolorosas. Vienen tormentas de granizo y de fuego del cielo. La luna se oscurece, el sol ya no vuelve a dar luz. Aleluya. Cosas terribles vienen sobre este mundo. ¿Y qué te hace pensar que la ira de Dios no te va a alcanzar a ti? Por tanto, hoy el Señor nos anticipa: ponte a cuentas con nuestro Dios, sirve a nuestro Dios con temor y temblor, alabando su santo nombre. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Estás listo para escapar? ¿Estás listo para huir? ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Cómo estás? Es que estoy viviendo en pecado. Ven a Cristo hoy. Ven al Señor. Ahora pues ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Muchos que solamente enseñan esta parte del versículo y no enseñan el resto. Aquellos que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. El Espíritu de Dios es lo que nos acerca a la santidad de Dios. El Espíritu de Dios es lo que nos hace libres de maldiciones, de malos hábitos. El Espíritu de Dios es lo que nos da sanidad, lo que nos da libertad. Aleluya. Ponte de pie en esta tarde. Dile al Señor: Señor Dios, yo no quiero ser partícipe de la ira tuya, Señor. Yo no quiero que tu ira caiga sobre mi casa, sobre mi propia vida, sobre mis hijos, Señor Dios. Yo quiero escapar, yo quiero ser, Señor, digno de escapar. Ven a Cristo, hermano. Ven al Señor, no te quedes allá, aleluya. Posiblemente tú ya tienes alas, por eso no vienes a rogarle a Dios. Posiblemente tú ya te ha visitado un querubín y un serafín, por eso te quedas allá, porque solamente los que pasan son pecadores y los que están allá ya no tienen pecado, listos para irnos al cielo. Oh Señor precioso, pero hoy me humillo delante de tu presencia. Oh, solamente tú conoces mi caminar, conoces mi sentarme, conoces mi acostarme. Solamente tú, bendito Dios, conoces lo que hay en mí. Oh, hermoso Dios, he predicado tu bendita palabra y ahora te ruego que pongas esta palabra allí en el corazón, allí en las tablas del corazón, la escribas para que podamos vivir una vida santa, una vida agradable. Tú también te enojas